Bien, y ahora vamos a trabajar con tablas e ilustraciones. Vamos a revisar cómo insertar tablas, cómo eliminarlas, cómo mover y cambiar el tamaño de una tabla, cómo podemos dividir una tabla en dos, las propiedades de la tabla, los elementos que la componen. Podemos darle formato a los bordes y sombreados a las tablas. También por el lado de las ilustraciones vamos a poder insertar y modificar una imagen, crear un dibujo, modificar un dibujo, insertar una captura, ajustar textos de imágenes, insertar Smart Art y gráficos. Vamos a iniciar entonces insertando tablas. Venimos al menú Insertar. O miren que acá directamente tenemos esta opción para manejar también todo lo que tiene que ver con los bordes de tablas. Menú Insertar, seleccionamos tabla y vamos a dibujar la tabla como la queremos. Recuerden que las tablas están conformadas por filas y columnas. Las columnas son verticales y las filas son horizontales. La combinación de una fila y una columna se denomina celda. Entonces vamos a crear, por ejemplo, una tabla, de 4 columnas por 3 filas, que en este caso sería así. Podemos hacerlo aquí directamente, dibujando, seleccionando como lo hicimos, o por medio del menú Insertar tabla también podemos venir aquí a esta opción y digitar manualmente cuántas columnas queremos. Dijimos que queríamos 4 columnas y queríamos 3 filas. Digitamos los números y le damos a aceptar. Miren que nos dibuja una tabla del mismo tamaño de filas por columnas. Bien, aquí también podemos dibujar la tabla manualmente o podemos elegir algunas tablas rápidas. Miren, estas están relacionadas con calendarios. Las podemos elegir también predeterminadas. Aquí bajamos con esta barra de desplazamiento para ver qué otras tenemos. Tenemos algunas tablas relacionadas con elementos, con estudiantes y demás. Aquí tenemos entonces nuestras tablas, ya las creamos. Ahora, ¿cómo eliminamos una tabla? Tenemos varias opciones. Podemos venir con nuestro cursor y seleccionar aquí en la parte superior en la esquina y utilizamos el botón de borrar y así podemos borrar la tabla, o también nos paramos y hacemos clic derecho y le damos eliminar tabla. Bien, pero vamos entonces nuevamente a dibujar la tabla. Ya sabemos cómo eliminarla. También para moverla vamos a seleccionar acá y la podemos rodar con nuestro mouse. Miren que ahí rodé mi tabla, la moví. Y también puedo editar mi tabla desde acá dando clic derecho y venimos aquí a las propiedades de la tabla. Ahí están mis filas, mis columnas, mis celdas y demás. Bien, estando entonces sobre nuestras tablas, miren que se nos habilitan todas estas opciones de edición. Podemos cambiar el estilo de la tabla, podemos aplicar sombreado, podemos marcar todos los bordes, por ejemplo. También podemos cambiar el borde de la tabla, el color de la pluma. Miren que venimos y vamos haciendo clic sobre nuestra tabla. También podemos borrar el formato que le hemos aplicado a nuestra tabla con este borrador. Y así podemos seguir trabajando. Podemos usar la tecla escape para salir del modo borrador. Entonces, cuando tenemos nuestra tabla, podemos cambiar todo lo, como les dije, de colores y demás. Ahora también podemos combinar. Voy a borrar esta tabla. Vamos a insertar otra. Por ejemplo, esta es de 1, 2, 3 y 4 columnas por 2 filas. Podemos también combinar
algunos elementos de la tabla. Por ejemplo, selecciono estas dos celdas, le doy clic derecho y le digo combinar celdas. Y mire que automáticamente me une esas dos celdas, me quita la separación que había entre ellas. Entonces, por ejemplo, aquí puedo colocar género, aquí coloco masculino y aquí femenino. Recuerden que también a nuestras tablas podemos trabajar todo lo que tiene que ver con el centrado de los elementos, podemos modificar el color del texto, el tipo de fuente, el tamaño, podemos aplicar negrita, cursiva, subrayado, color, etc. Podemos trabajar todo lo que tiene que ver con el formato del texto dentro de las tablas. Bien, entonces podemos manejar todas las propiedades de la tabla. Ya les dije cómo las podíamos mirar. Hacemos clic derecho y vamos a propiedades de las tablas y ahí podemos trabajar todo lo que tiene que ver con nuestra alineación, por ejemplo, con el ajuste del texto, con las filas, las columnas, el ancho de las celdas y demás. Podemos añadir también un título. Por ejemplo, y descripción, esta tabla contiene información de los estudiantes del grado séptimo. Vamos a dar a aceptar y eso queda guardado en la información de nuestra tabla. Es decir, cuando nuevamente vengamos aquí, demos clic derecho en propiedades de la tabla, en el texto alternativo nos va a aparecer. Ok, entonces ahí está todo lo relacionado con nuestra tabla. Podemos también trabajar lo que son los bordes. Aquí seleccioné, miren que aquí puedo seleccionar todo lo que tiene que ver con el sombreado de mi tabla. Y con los bordes, si quiero marcarlos todos o si quiero sin borde o si quiero solo marcar los bordes externos, allí nosotros vamos decidiendo. Recuerden también que para insertar filas simplemente hacemos clic derecho, insertar y decimos filas debajo o filas encima o filas a la derecha. En este caso necesito filas debajo para empezar a rellenar la información de los estudiantes. Entonces voy a marcar todos los bordes para que puedan ver un poco mejor. Simplemente es pararme en una de las celdas, doy clic derecho, selecciono insertar, filas debajo y así vamos trabajando. Entonces, por ejemplo, acá voy a colocar la edad, aquí voy a colocar celular. Entonces, miren, por ejemplo, aquí esta casilla me está sobrando. Lo que puedo hacer es combinarlas, pero ahora verticalmente, para que me quede una sola línea de trabajo que va a ser esta y no me queden líneas sobrando. Entonces aquí vamos a centrar esto y aquí nuevamente vamos a combinar estos dos elementos. Combino las celdas y las centro y miren que ahí tengo toda mi información y ya puedo empezar a diligenciar. Por ejemplo, voy a seleccionar toda la tabla, quiero que toda mi información esté centrada. Vengo al menú inicio, le voy a decir que me centre toda la información. Por ejemplo, estas celdas no las tengo centradas, las voy a centrar, ahí están centradas. Ok, esta es nuestra tabla entonces. Y vamos a seguir aquí con clic derecho. Desde este menú también podemos trabajar los bordes y sombreados de la tabla, la alineación, miren que aquí está en centrado, y podemos trabajar también el autoajuste, quiero que se ajuste a ancho de la columna. Ok,
Ok, clic derecho. Puedo insertar también un título, tabla 1, rótulo tabla. Vamos a dejarlo de esa manera y le damos a aceptar. Y miren que ahí me insertó también el nombre de mi tabla.